Bueno, continuamos. Travesías de la subjetividad, audio o video 2. Voy a continuar por la página 19 ahí hay un punto que es muy importante, que la autora habla de la relación del texto y el mundo. Siempre gira alrededor de lo mismo, pero acá habla de ese límite entre el texto y el afuera, ¿no es cierto? Y cita a Foucault y habla de la imposibilidad, dice, epistemológica de confrontar la escritura con algo exterior a ella misma, ¿no? Y a su vez, por otro lado, la necesidad de explicar cómo funciona la escritura en la historia y sus correlaciones con otras series sociales y culturales, ¿no? Los límites entre el texto y la historia son variables, son a veces difusos, a veces no tanto, ¿no? Según dice acá una cita de Foucault otra vez, dice, al explorar el mundo desde dentro, forzosamente habrá que percibir todas las aportaciones, todos los ecos externos. Uno se ve incitado a ese vaivén. La tensión del interior nos lleva afuera. Y ahí el desafío de la construcción de la subjetividad en la escritura con un compromiso formal y retórico, pero también con su inscripción histórica y cultural. Este borde paradójico que separa y une el texto y la vida, la escritura y la historia, atraviesa la práctica literaria, ¿no? Según la autora, cuando hablamos de ficciones del sujeto, supone abrir un abanico de posibilidades, ¿no? Podemos entonces la construcción textual, la figuración retórica, la fabulación semiótica, los posicionamientos culturales, los posicionamientos morales, los posicionamientos políticos. Es decir, que el texto y esa configuración de la subjetividad es muy, muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Bueno, yo creo que repetir otra vez lo que dice es un poco redundante, ¿no? Dice acá, como yo le puse en la página 20, como el último párrafo, como una conclusión, dice, el sujeto no es, pues, el reflejo directo de un individuo empírico, ni fruto azaroso del juego de significantes reunidos por la fuerza autogenerante, ¿no? Autogenerante, diría yo, del lenguaje. Es un espacio de múltiples factores, ambivalente, multifacético, que está asignado por esa pulsión, por esa intención de la figuración, de la corporización, de la voz y la mirada. Se construye un sujeto con los restos del sujeto que produce, del sujeto que lee, de los múltiples sujetos que habitan los discursos en articulación en formaciones sociolingüísticas. Es decir, siempre está sobre lo mismo. Recordar, Flavia, que este sujeto del cual nos habla Escarano en este artículo es una configuración semiótica, un espacio semiótico que se va construyendo, que se va formando, ¿no? Y se va armando con múltiples aportes de distintos campos, ¿no? Bueno, te voy a leer algo que escribí, no es nada del otro mundo, pero bueno, pensando en esto, te voy a leer algo que escribí más o menos con mi vocabulario, ¿no? Reflexión, le puse yo. Cuando pensamos en un análisis lingüístico de un texto, podemos abordar cuestiones de relaciones sintácticas, semánticas, elección de palabras y significados, incluso relaciones morfológicas que construyen la musicalidad, por ejemplo, en un texto poético. También observando la distribución de las palabras del texto en el espacio podemos describir formatos
que unen la palabra y su referente real. Pienso en espantapájaros. No obstante, cuando queremos ahondar en la significación profunda del poema, debemos pensar un texto como un espacio semiótico. Escarano. Siguiendo la idea de Peirce de que la semiótica es el estudio de la realidad a través de los signos, la semiosis es el proceso en el cual los signos se relacionan entre sí y este proceso es creado. Por lo tanto, para que algo sea signo, debe contar con un representante en un objeto y un interpretante, y debe tener una cualidad que lo defina. Yo me alejé un poquito y tomé esa postura de Peirce porque es muy interesante. El representante hace referencia a la forma que toma el signo. El objeto es entendido como el objeto al cual se refiere el signo, es decir, a su materialización. Y finalmente, el interpretante es definido como el sentido que da el signo. En el fondo, es lo que produce el representamen en la mente de la persona. Es medio complejo, pero está interesante, ¿no? Cómo se va conformando la significación del signo, que no es bipolar como era en Saussure, sino que entra ya a formar parte quien participa, por ejemplo, el lector que participa en esa interpretación del signo, el signo que imagina quien está haciendo el texto, el objeto real y justamente quien interpreta, quien lee. Volviendo a nuestra reflexión del texto poético como espacio semiótico, debemos pensarlo como un espacio virtual, en el cual se implican, se atraviesan, se cruzan todas las asociaciones socioculturales y personales del signo, connotación, más la denotación que refiere al significado literal del signo. En este punto vuelve a Escarano y a su hipótesis, que considera el sujeto poético como un dispositivo semiótico que diseña un espacio, el poema, para ser ocupado por el lector en el juego de la semiosis. Esto nos remite como lectores a la instancia de producción y de enunciación. Este espacio sujeto se conforma con múltiples cuestiones: material lingüístico, evaluación sociocultural del mismo, su selección que se vincula con los espacios culturales y se cruza con múltiples discursos. Por todo ello, el sujeto poético no es un reflejo directo de un individuo empírico ni del juego de los significantes reunidos en el poema. En la página 20, yo ya te leí la conclusión, y al final del texto hay un párrafo muy interesante. Acá está. En la página 25 leo exactamente el último párrafo. El efecto liberador de esta mirada resitúa nuestra especulación teórica sobre la subjetividad discursiva en su dimensión más histórica y política. Nos permite preguntarle al texto no solo qué significa, sino qué identidades proyecta, qué lugares, qué voces, qué cuerpos permite emerger, qué conocimientos construye, desde qué historia y ámbito, por fin, quién habla. Y ya no nos será indiferente la respuesta. Está muy interesante, era lo que hablábamos cuando yo te leía esos textos que tenían que ver con el proceso, con ese texto de la chica que estuvo prisionera, con los ojos vendados durante todo el tiempo, y cómo a través de ese texto se van como formando todas las cuestiones de esa época, ¿no? De esa época, el dolor humano, los abusos, las historias, lo que pasaba, los silencios. Lo mismo pasa con otros autores, con otros poetas, con todos, ¿no? Los escritores, incluso con los textos que acá ella habla del texto literario. Bueno, también pueden pensarse todo esto en un texto que no es literario, ¿no? Un texto, por ejemplo, en el discurso del periodístico, por ejemplo, se podría trabajar esta cuestión de la subjetividad, sería muy interesante el tema. Bueno, Flavia, feliz Día de la Mujer. Vi que me mandaste un mensajito, ahora lo voy a mirar bien. Y bueno, todo lo que puedo hacer por hoy. Te mando esto, que completaría el primer proyecto, que está incompleto al principio, pero falta poquito.
Es esa la presentación del texto, que no es demasiado importante, vos y yo sabemos de qué trata. Y bueno, después coméntame qué te pareció, si te sirve y por dónde andás. Un besito.